La semana pasada vimos también, hermanos, como Pablo en Atenas predicaba ante la capital de la sabiduría humana. Vimos que esos filósofos que se levantaron en Grecia se apoyaban en su propia conocimiento, no la conocimiento y sabiduría de Dios, sino en sus propios razonamientos. Y Pablo, hablando a estos filósofos en el Areópago, hoy vamos a estar viendo cómo Pablo llega a Corinto, una ciudad, la capital del comercio. Corintio era un puerto, y en esta ciudad de Corintio había un templo dedicado a la diosa Afrodita. Y se dice, los historiadores de esta ciudad, que más de 50,000 prostitutas sacerdotisas trabajaban en esta ciudad de Corinto. Era una ciudad del placer, era una ciudad con una mala reputación. Y como hoy en día la gente busca el placer y se va a Las Vegas, y dicen el lema: lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero mentira, el pecado siempre acarrea consecuencias. Corintio, hermanos, estaba lleno de tinieblas, de oscuridad. Y allí Pablo, al llegar sin haber ningún cristiano, no era muy fácil que un hombre rodeado de tanta tentación, de tanto pecado, ¿qué iba a hacer un solo hombre para cambiar a tanta gente llevada por el pecado? Pero este hombre, sabemos, Pablo, estaba lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y detrás de las apariencias, donde la gente aparentemente se ve contenta en el placer del mundo, hay una hambre y sed de Dios. Esta gente podía llenarse de alcohol, de drogas, de pornografía, de prostitución, de todo tipo de pecado, pero por dentro siguen vacíos. Y por dentro hay una hambre que no se puede satisfacer. Y Pablo, yendo a esta ciudad de Corintio, lleno del Espíritu Santo, les va a hablar. Y como él dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso, hermanos, que Jesús quería, hermanos, que el que tome su cruz, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Solamente los domingos? Todos los días. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y cuál es tu cruz? Tu cruz no es tu esposa, ni tu suegra, ni tus hijos, ni tu trabajo. Tu cruz es tu orgullo, mi orgullo. Haz al lado tu yo, tu orgullo, y sígueme a mí. Y Pablo decidió tomar su cruz y dejar todo lo que él conocía del judaísmo, y lo dice: yo lo tengo por basura. Ahora una sola cosa hago, y es predicar a Jesucristo y a él crucificado. Y para muchos esto era locura, pero para muchos era salvación, poder de Dios para salvación. Vamos a ver, abran sus boletines, sus notas. Sigan conmigo el primer punto: la cruz en Corintio. Donde el pecado abundó, ¿qué sigue? A ver, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia sobreabundó. ¿Y qué es la gracia de Dios, hermanos? Favor inmerecido de Dios. Tú y yo no merecíamos la gracia de Dios. Esta gente en Corintio no merecía la gracia y el perdón de Dios, pero es la gracia de Dios que hace todo posible.
donde el pecado es más fuerte, donde el pecado, las tinieblas es más, ahí es donde la luz de Cristo tiene que brillar con más intensidad. Esa es la gracia de Dios. Vaya, mantenga su dedo allí en Hechos y vaya conmigo a Salmos 103. Este salmo lo leí en la vigilia que tuvimos para recibir el año nuevo. Salmo 103, verso 3 al 5 nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Y yo comentaba, hermanos, en esta vigilia de oración, que durante esa temporada de recibir el año nuevo, muchas veces en mi pasado yo andaba en las borracheras, yo andaba tirado, vomitado. ¿Pueden prender las luces, por favor? Y muchas veces tenían que venir a recogerme y yo no podía ni siquiera caminar. Y cuando medito en esto, hermanos, digo, la misericordia de Dios es tan grande. Me rescató del hoyo cenagoso, me rescató de mi perdición. Y por eso el salmista dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El verso 5 dice, sigue el verso 4: el que corona de favores y misericordias. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por sus misericordias, que son nuevas cada mañana? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El apóstol Pablo sabía esto, tenía esto bien claro. El Señor me rescató del hoyo cenagoso. El Señor renueva mis fuerzas, pone las palabras adecuadas en el momento preciso para yo hablarle a los filósofos en Atenas y ahora a esta gente en Corintio llena de pecado y de perversión. Me encanta ver la vida de Pablo, que a pesar de que fue apedreado, a pesar de que tenía muchas amenazas de muerte, lo vamos a ver en este capítulo 18, él seguía predicando el evangelio de Jesucristo. Para muchos era locura. ¿Cómo si ya te apedrearon, Pablo? ¿Cómo si tu vida está en peligro? ¿Cómo puedes seguir predicando y proclamando el nombre de Jesucristo? A él no le importaba. Él decía: yo voy a seguir siendo fiel al llamado que Dios me ha llamado, que Dios me ha encomendado. Mi vida para mí, dice Pablo, no vale, sino que yo quiero ganar ese premio que Dios tiene preparado para mí. Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Miren, Pablo era un hombre intelectual, un hombre preparado, pero con todo eso él sabía que no valía lo que él había aprendido a comparación a las riquezas de la palabra de Dios. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció ¿a quién? A Dios, mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué tremendo es esto, hermanos. Pablo decía: yo no me avergüenzo, en Romanos 1:16, y lo voy a decir varias veces porque quiero que a ti y a mí se me quede grabado. ¿Cuántos hicieron la tarea que les encomendé la semana pasada? Se le dieron 2 boletines, ¿verdad que sí?
Y hoy también tienen 2 boletines, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes hicieron la tarea de compartir o invitar a un vecino, a un amigo de trabajo? ¿Hicieron la tarea? No levante la mano. Pero Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Y hermano, déjame decirte, no hay cosa mejor o mayor que cumplir el evangelio, compartir el evangelio de Jesucristo. Cuando tú compartes el evangelio y tú ves que alguien empieza a llorar, empieza a decir, sabes que tus palabras me están llegando al corazón, y tú le puedes decir, no son mis palabras, son palabras de Dios que en este momento Él me está dando para darte. Es muy fácil decir, Dios es amor, Dios te ama, pero no es esto, no, eso no es todo, hermanos. Ese no es todo el evangelio. Es increíble, hermanos. ¿Cuántos de ustedes saben que yo desde aquí arriba puedo ver sus reacciones? ¿Sabían eso? Hay muchos que están bosteciando. Hay otros que están haciendo cara como que no quieren estar aquí. Pero desde acá arriba yo puedo ver a aquellos que están derramando lágrimas, porque el Espíritu Santo les está ministrando en este mismo instante. ¿Y por qué les digo esto? Me sorprende, hermanos. Se ha hecho una estadística de muchos cristianos donde se les ha preguntado, ¿cuántos de ustedes han llevado a otros a los pies de Cristo? Y ese es el título del mensaje, guiando a otros a Cristo. Y la respuesta sorprendentemente ha sido 95% de las personas que vienen a la iglesia jamás han guiado a otros a Cristo. Solamente 5% de las personas que vienen a la iglesia hacen ese trabajo de guiar a otros a Cristo. Qué sorprendente es esto, hermanos. Y les pregunto esto porque realmente, si tenemos o no tenemos, y la respuesta es clara y sencilla, ¿tenemos o no tenemos el camino, la verdad y la vida? Amén. Si tenemos el evangelio que cambia, que tiene poder para cambiar vidas, entonces, ¿qué estamos haciendo con este mensaje tan poderoso? Estamos impactando a nuestra comunidad, a nuestros vecinos. Y sabemos, hermanos, que no es por obras que nos vamos a ir al cielo. No, es por la gracia de Dios. Pero Dios nos ha encomendado una gran tarea que hacer. El evangelio significa buenas noticias de salvación. Y el evangelio se comparte diciéndole en 7 maneras. Están en la pantalla. Número 1, dile a esa persona que Dios te va a poner en esta semana como una cita divina, sea un vecino o un compañero de trabajo. Jesús es Dios. En los 4 estudios que se llevaron a cabo este domingo, este miércoles, se habló cómo Jesús es el verbo de Dios. Se encarnó, se hizo hombre, se despojó, ¿sí?, de su gloria y se hizo hombre. Jesús es Dios. Número 2, Jesús nació de una virgen, lo cual nadie jamás en el mundo podía haber pasado. Solamente Jesús, por obra del Espíritu Santo, nació, fue concebido de una virgen. Número 3, Jesús murió en una cruz para perdonar tus pecados y mis pecados. Número 4, Jesús fue sepultado. Número 5, al tercer día resucitó de entre los muertos. Número 6, Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y número 7,
Jesús ha enviado al Espíritu Santo a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Y todo aquel que responda a ese llamado, todo aquel que abra su corazón, dice, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Habrá una comunión. El Señor quiere demostrarte a ti que Él te ama, que Él quiere darte gozo, que Él quiere darte paz y que tengas la seguridad de tu salvación, de que nada ni nadie te puede arrebatar de la mano poderosa de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el Evangelio con una persona? No menospreciemos el poder del Evangelio. No nos avergoncemos de este poder de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Hay personas que en sus trabajos, jamás de los jamases, ni en sus breaks, ni en fuera del trabajo, le dicen a sus compañeros, ¿sabes qué? Yo soy cristiano. Y cuando sus compañeros de trabajo por fin aceptan a Cristo, tenían un montón de problemas en sus hogares, con sus hijos, en sus finanzas. Y cuando por fin encuentran y oyen las buenas nuevas de salvación, vienen en su primer amor diciéndole, Toño, a Marcos, fíjate que acepté a Cristo en mi corazón y quiero que tú lo aceptes. Y tal vez esa persona le diga, no, yo tengo 20, 30 años caminando con Cristo. Y esa persona va a decir, ¿qué? ¿Cómo es posible? Tanto tiempo que te conozco y jamás me has compartido del amor de Cristo. Tanto tiempo que te conozco y nunca me has dicho que eres cristiano. Hay personas que se avergüenzan, hermano, y no estoy tirando pedreadas aquí. Simplemente es una realidad. Se avergüenzan del Evangelio de Dios. Pablo, al llegar a Corintio, consiguió un trabajo. Todos los rabinos, todos los sacerdotes y todos los no los sacerdotes, los fariseos, instruían a sus hijos desde muy temprano a que tenían que conseguir un trabajo, que tenían que aprender una profesión. Y Pablo aprendió la profesión de hacer tiendas de campaña. Desde muy temprano su padre le insistió a él. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Todos, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos aprendan, sean doctores, profesionistas, que tengan una profesión, ¿verdad? Escuchando a un pastor, escuchándolo esta semana, decía que cuando él a los 18 años aceptó a Cristo en su corazón, fue con Pastor Chuck y le dijo, Pastor Chuck, yo quiero ser pastor como usted. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y la respuesta muy sabia de Pastor Chuck fue, ve y consíguete una profesión. ¿Por qué? Porque para que no seas carga para la iglesia. Y este hombre fue y aprendió a cómo sacar X-rays. ¿Cómo se dice? Rayos X. Se preparó y conoció a su esposa en la área de medicina. Y este hombre tiene la iglesia ahora. Dice que cuando tuvo 200 miembros ya pudo dejar su trabajo secular y dedicarse completamente a la obra del Señor. Y nunca se le olvida ese consejo de Pastor Chuck, que tenía que aprender una profesión. Este pastor en Albuquerque, New Mexico, tiene una congregación hoy de 14,000 personas en su congregación. Siguió el consejo de su pastor. Y mire lo que Pablo aquí en el verso 1 y 3 nos dice. ¿Ya están ahí?
Hechos capítulo 18, dice, después de estas cosas, ¿de qué cosas?